¿Qué tal, Javier Ángel? Creo que en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo una obra de arte sublime podía alzar a la posteridad un personaje, como fue el caso del torero Sánchez Mejías, por la oda El llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que escribió García Lorca. Pues sí, Feliciano, ya contaste como Sánchez Mejías, que era un buen torero de su tiempo, claro, pero sin llegar a un Belmonte o un Guerrita, ha pasado a la historia gracias a García Lorca. Pues hoy te voy a hablar de otra situación muy similar, pero con un resultado totalmente distinto. Se trata del ganadero y poeta andaluz de la generación del 27, Fernando Villalón, quien, a pesar de la maravillosa oda que le dedicó Rafael Alberti, su legado solo ha quedado en la memoria de aficionados y entendidos. Yo tuve conocimiento de este poema surrealista gracias a mi añorado amigo Emilio Gastón, que fuera justicia de Aragón, abogado de causas perdidas y poeta impenitente, que se la recitó a Pepín Bello en una tertulia que organicé en la Morisma de Aínsa. Y fíjate, Pepín, a pesar de su memoria prodigiosa, nos comentó que no la conocía. Pues si Pepín, con esa memoria prodigiosa que tenía, no se acordaba, ¿quién se podría acordar? Pues fíjate qué curioso. Emilio nos contó que él mismo se la había recitado a Rafael Albertilla cuando volvió a España y que el poeta le confesó que tampoco se acordaba de haberla escrito. Pero remató: seguro que la he escrito yo porque es un poema muy bueno, muy bueno. Bueno, y de Villalón ya nos contaste que era una persona que hacía pues alguna cosa un poco rara, ¿no? Practicaba espiritismo. Efectivamente, mira, Villalón fue un aristócrata andaluz, ganadero, teósofo, poeta y espiritista. Su vida fue un monumento al surrealismo. Practicaba el espiritismo, pero con muy poco éxito. Él achacaba sus fracasos a los entes camarrúpicos y mallázaros que no colaboraban, y también a la confusión idiomática que había entre los diferentes planos astrales. Así que decidió tomar la iniciativa y aleccionó a su administrador don Hipólito en un vocabulario que usarían para comunicarse desde el más allá cuando uno de los dos muriera. Vaya, vaya, qué rocambolesca historia. Oye, y por curiosidad, ¿quién murió antes? Pues curiosamente don Hipólito. Don Hipólito falleció en un accidente de coche, pero el cuco de don Hipólito parece ser que mientras que con Villalón preparaba su estadía en el más allá, no había perdido el tiempo en el más acá y había dejado 2 viudas con sus correspondientes familias en pie de guerra por hacerse con el cadáver y las exequias del finado. Vaya, vaya, así que este don Hipólito nos salió algo pillín. Villalón intervino para zanjar la batalla entre las familias y cedió su casa para el velatorio. Hay que destacar el esfuerzo que le supuso a Villalón admitir un cadáver en su hogar, dado su temor a la muerte. Cada vez que se enteraba del fallecimiento de un conocido en Sevilla, ya no volvía a pasar por la puerta de su casa. Como ya te imaginarás, Javier Ángel, según iba pasando el tiempo y la naturaleza iba actuando por las casas de Sevilla, esta fobia le obligaba a dar infinitos rodeos y complicados callejeos para poder pasear por Sevilla. Todo el velatorio fue un despropósito, pues al menor incidente saltaban chispas entre las dos familias. Las riñas se sucedieron durante toda la madrugada y la mañana siguiente. Así que al mediodía, don Fernando Villalón, harto ya de templar gaitas entre las dos irreductibles viudas y sus proles, aprovechando que en Sevilla las viudas no asistían al entierro, encerró a cada familia en un cuarto y llamó a la funeraria para que se llevaran a don Hipólito al cementerio. Bueno, pues entiendo que ya se restablecería la paz en la casa de Villalón. Pues sí, se acabó el alboroto y el sosiego y la tranquilidad se adueñaron de la casa. Momento de paz
que el poeta espiritista aprovechó para recluirse en la biblioteca y convocar al espíritu de don Hipólito, sabedor de que el espíritu debería estar errando algún tiempo por este mundo antes de llegar a la bienaventuranza nirvánica, y sobre todo con la ilusión de poner en práctica todas las instrucciones que en vida le había dado a don Hipólito. Pero desde luego era el momento ideal para el experimento. Pues imagínate la situación, Javier Ángel. Mira, Villalón encerrado en su despacho, en un sobrecogedor silencio, a oscuras, convocando al espíritu de don Hipólito. Hipólito, manifiéstate. Hipólito, manifiéstate. Y de pronto se oyen 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Villalón, sobresaltado, abre los ojos y dirige su mirada hacia la puerta. La puerta se abre y aparece un criado que le dice con toda la naturalidad: don Fernando, que don Hipólito está ahí fuera. Bueno, vaya subidón, todas sus teorías corroboradas. Pues imagínate, Villalón no daba crédito, ¿no? Con el corazón a 1000 por hora y todo azorado, solo se le ocurrió preguntar: ¿ha venido a pie? Y el criado siguió con toda tranquilidad: no, en coche. Bueno, ahí Villalón ya entró en shock, ¿no? Imagínate, ningún espiritista hasta ese momento había conseguido tal logro, ¿no? Convocar a un espíritu y que éste apareciera nada menos que en coche. Y todo exultante preguntó: ¿pero ha preguntado por mí? Y el criado le dijo: pero hombre, don Fernando, si está muerto. El caso es que era el coche fúnebre el que había vuelto a la casa de Villalón con el muerto, porque el cementerio estaba cerrado y no lo abrían hasta las 5. Entonces Villalón, deshecho el equívoco, ya más sosegado y algo defraudado hay que decir, salió a la acera, se acercó al pescante de la carroza fúnebre, le dio unos billetes al cochero y lo dijo: paséelo por Sevilla hasta que abran el cementerio. Si tiene que errar algún tiempo antes de entrar en la buenaventuranza nirvánica, mejor será que lo haga por las calles de Sevilla. Villalón se arruinó totalmente con la locura de su ganadería de reses bravas y su hermano se vio obligado a liquidar las deudas. Para tapar la afrenta y salvar el honor de la familia, lo envió a vivir a Madrid. Y aquí en Madrid murió al poco tiempo pobre y amargado, acompañado por su querida, su fiel gitanilla, que siempre había estado a su lado y le acompañó hasta el final. En el testamento le dedicó unas líneas: a esa buena mujer, la gitana Conchita, la humilde compañera de toda la vida. Y un último recuerdo a su hermano: maldigo al infame de mi hermano Jerónimo, que me hipotecó la casa y luego me echó de ella, y a toda su descendencia, en caso de que Dios se la conceda, para oprobio de la raza. También dejó dicho que lo enterraran en traje corto, que me entierren con espuelas y el barbuquejo en la barba, que siempre fue un malnacido quien renegó de su casta, y por supuesto con el reloj en marcha en el bolsillo del chaleco. Habrá que recordar a los más jóvenes que en esta época los relojes eran mecánicos y de cuerda, y este detalle del reloj golpeando en su pecho bajo la tierra fue la principal inspiración y el estribillo de la oda que le dedicó Rafael Alberti. Cuando le conocimos, cuando toda la generación del 27 estaba rigurosamente arruinado. Es que él dice que lo entierren con el reloj, no lo sé, pero el reloj marcha. Sí, sí. Pues fíjate, se ha comprobado el horror de unos zapatos rígidos contra la última tabla de un cajón destinada a limitar por espacio de poco tiempo la invasión de la tierra. De esa segunda tierra que solo habla del cielo por lo que oye decir a las raíces. De esa segunda tierra que solo sale a recoger la luz cuando se siente herida por los picos, cortada por las palas o requerida por las uñas de esas fieras y pájaros que prefieren que el sueño de los muertos haga caer la luna sobre hoyos de sangre. Dejad las azoteas, evitad los portazos y el llanto de ese niño para quien las ropas de los rincones son fantasmas movibles. ¿Tú qué sabes de esto? De lo que sucede cuando sobre los hombros más duros se dobla una cabeza, o de un clavo en penumbra se desprende el ay más empolvado de una guitarra en olvido. ¿Y a ti qué se te importa que de un álamo a otro salte un estoque solitario,
o que una banderilla haga volar la orilla derecha de un arroyo y petrifique el grito de los alcaravanes. Estas cosas yo solo las comprendo. Y más aún a las 11:20 de la mañana. Parece que fue ayer. Y es porque este fue de los pocos hombres enterrados con el reloj de plata en el bolsillo bajo del chaleco, para que a la 1 en punto desaparecieran las islas, para que a las 2 en punto a los toros más negros se les volviera blanca la cabeza, para que a las 3 en punto una bala de plomo perforara la hostia solitaria expuesta en la custodia de una iglesia perdida en el cruce de 2 veredas, una camino de un prostíbulo y otra de un balneario de aguas minerales, y el reloj sobre el muerto, para que a las 4 en punto la crecida de un río colgara de una caña el esqueleto de un pez aferrado al pernil de un pantalón perteneciente a un marino extranjero, para que a las 5 en punto un sapo extraviado entre las legumbres de una huerta fuera cortado en 2 por la entrada imprevista de la rueda de un coche volcado en la cuneta, para que a las 6 en punto las vacas abortadas corrieran a estrellarse contra el furgón de cola de los trenes expresos, para que a las 7 en punto los hombres de las esquinas apuñalaran a esa muchacha ebria que por la puerta falsa sale a arrojar al centro de la calle cáscaras de marisco de aceitunas, y el reloj sobre el muerto, para que a las 8 en punto 5 gatos con las orejas cortadas volcaran el vinagre y los espejos de los pasillos se agrietaran de angustia, para que a las 9 en punto en las plazas sin muros una mano invisible subrayara el lugar donde a las 4 y 7 de la tarde había de ser cogido de muerte un banderillero, para que a las 10 en punto, por los corredores sin luz, a una mujer llorosa se le apagara la última cerilla y al noroeste de un islote perdido un barco carbonero viera pasar los ojos de todos los ahogados, y el reloj sobre el muerto, para que a las 11 en punto 2 amigos situados en distintos lugares de la tierra se equivocaran de domicilio y murieran de un tiro en el escalón 19º de una escalera, y para que a las 12 en punto a mí se me paralizara la sangre, y con los párpados vueltos me encontrara de súbito en una cisterna alumbrada tan solo por los fuegos fatuos que desprenden los fémures de un niño enterrado junto a la veta caliza de una piedra excavada a más de 15 metros bajo el nivel del mar. Por aquí se sale a los planetas desiertos, a las charcas amarillentas, donde echas humo crujen las palabras heladas que nunca supo articular la lengua de los vivos. Aquí se desesperan los ecos más inmóviles. He perdido mi jaca, pero es que yo vengo de las puertas a medio entornar, de las habitaciones oscuras donde a media voz se sortean los crímenes más tristes, de esos desvanes donde las manos se entumecen al comprobar de pronto el origen del desfallecimiento de toda esta familia. Sí, pero yo he perdido mi jaca y mi cuerpo anda buscándome por el suroeste, y hoy llega el tren con 2000 años de retraso, y yo no sé quién ha quemado estos olivos. Adiós. Es un poema trascendente. Desde luego, surrealista, y te deja los pelos como escarpias, como suele decirse. Y qué bien recita Emilio Gastón. Emilio Gastón realmente fue un personaje maravilloso al que echamos mucho de menos. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.